La lectura pública de la Biblia. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, dice Pablo. Recordándole que Pablo le está hablando a la comunidad, a la iglesia de los Corintios. Y mi mensaje y mi predicación, versículo 4, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. En lugar de usar discursos ingeniosos, dice el tío Pablo, confié solamente ¿en quién? En el Espíritu Santo. Confía solamente en el Espíritu Santo. Yo desde que empecé a predicar solamente confío en el Espíritu Santo para que Él me ponga la palabra en mi boca, porque eso lo dice la Biblia, que el Espíritu Santo en el momento de que tú tengas que hacer defensa del reino de los cielos, de defender al Rey de Reyes, Él pondrá palabra en tu boca. Bueno, si el Espíritu Santo pone palabra en mi boca, pues es más fácil dejar que el Espíritu Santo fluya en mi boca y ponga palabra, a yo tener que esta noche prepararte un sermón. No, yo le dejo eso al Espíritu Santo. Lo hice así, versículo 5, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. El versículo dice 5, Pablo dice que Él lo hace así para que ustedes, ¿quién? La iglesia, para que la iglesia confíe en el poder de Dios, no en la sabiduría humana, que piensa que el mono es su papá, lo que tuvieron en el culto pasado. La gente cree que el mono es su papá, pero no quiere creer que Dios es su papá. La gente cree en los dinosaurios, pero no cree en la Biblia. Y la iglesia está confiando en la sabiduría humana y no en la de Dios. Por eso es que las prédicas están como están. Como se pone la palabra, está como está, porque los pastores, los ministros, los evangelistas, y no todos, pero la mayoría, porque hay un grupo de resistencia que se apega a la sola escritura, confía, y me incluyo ahí en ese grupito, confiamos en la sabiduría, en el poder de Dios. Esta noche yo no vine a predicarte pensando en que yo hablo bonito o comencé a expresar o que yo planeé. Yo no planeé nada, yo no pensé nada. Yo abrí esa Biblia y encomendé esta prédica al poder de Dios, que me va a utilizar a mí, que soy un siervo, escucha bien, inútil, porque solamente sirvo para hacer el trabajo para el cual fui creado. Yo no sé tú, pero yo sí sé que yo fui creado, yo nací para esto, para traer la palabra de Dios a la persona. Por eso Pablo dice, el tío Pablo, Pablo significa pequeño, es un nombre romano que adoptó Saulo, que significa pedido a Dios. Saulo o Saúl es el mismo nombre, como vimos en la prédica pasada. Pedido a Dios, Saulo adopta el nombre de pequeño, porque si tú estudias al tío Pablo, él dice que en su debilidad es que está, es que Dios, es que Cristo trabaja mejor.
Por eso Pablo, de ser una persona, digámoslo así, arrogante, se convirtió en una persona humilde. Dios le cambió el nombre. Usted se va a llamar Pablo ahora. Usted va a ser pequeñito. Y siendo pequeño, siendo humilde, se manifestó el poder de Dios, tanto que Pablo escribió 100 capítulos. De los 260 capítulos que tiene el Evangelio, el tío Pablo escribió 100. Y fue el apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios te llamó y lo hizo pequeño. De su nombre llamado Saulo, Saulo era pedido a Dios. Pero Dios, al que era pedido a Dios, lo hizo Pablito, lo hizo pequeñito. Y ahí, cuando Pablo se humilla, es que Dios manifiesta el poder. Por eso los ministros lo que tienen que volver es a ser pequeños, como Cristo, que lavó los pies y era el mayor de todos. Entonces Jesús dice, mira, el árbol se conoce por su fruto. Cuando una persona, y también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú vas a reconocer un siervo o un ministro de Dios por lo que está hablando por su boca. Si no te está hablando palabra de Dios, si todo no depende de la palabra de Dios, esa persona ya está apartada, tomó otro camino. Aunque él se llame cristiano, aunque él diga que es pastor, aunque él diga que es apóstol, aunque él diga que es Pablo de Tarso o Pedro de Bethsaida. No, él es el fruto que tú das, y es que tú conoces a la persona. No es lo que tú digas, sino es lo que tú haces. Pues Jesús también nos enseña en la parábola de los dos hijos, que un padre le dijo al primer hijo, hijo, ve a mi viña a trabajar. Y el hijo le dijo, sí padre, voy, pero no fue. Y el segundo hijo le dice el padre, hijo, ve a mi viña a trabajar. Y el segundo hijo le dice, no. Pero al final se arrepintió y fue. ¿Quién terminó haciendo la voluntad de Dios? ¿El que dijo o el que hizo? ¿El que dijo o el que hizo? No, es el que hace, no es el que dice. Usted puede decir todo lo que usted quiera, pero si usted no hace, no hizo nada. Yo conozco personas que dicen que van a hacer esto, tienen 300,000 proyectos en la mente, tienen capacidad intelectual, financiera para hacerlo, pero no lo hacen y se les queda en la mente. Pero conozco otra con menos preparación, con menos capacidad, pero tomaron un proyecto y lo hicieron. ¿Cuántas personas quisieran predicar el evangelio, ir a las iglesias a predicar y predicar, pero no quieren predicarle al vecino, no quieren predicarle a sus hijos, no quieren predicarle al amigo o al hermano? Por eso Pablo dice en el versículo 5, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. La iglesia tiene que volver a confiar en el pueblo, en el poder de Dios. Versículo 6. Sin embargo, cuando yo estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no con la clase de sabiduría que pertenece al mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. En el versículo 6, este capítulo tiene 16 versículos. En el versículo 6, Pablo dice que cuando él está con creyente maduro en la fe, él habla con palabras de sabiduría, pero no con las palabras de sabiduría de este mundo, sino con palabras de sabiduría de Dios. Y lo que Pablo quiere decir, y esto lo entienden las personas estudiosas de la Biblia, que leen Biblia, a veces quisiéramos hablarle con todo ese poder que está en la palabra de Dios, pero una persona que no tiene
lectura bíblica, una persona que no se dedica a estudiar las escrituras, no va a entender el mensaje. Entonces esa sabiduría que está en la palabra de Dios, a veces no podemos utilizarla con una persona que no tiene ese conocimiento bíblico de las sagradas escrituras. A esa es la sabiduría que Pablo se refiere cuando dice que cuando estoy con creyentes maduros sí hablo con palabras de sabiduría, pero no con la clase de sabiduría que pertenece a este mundo y a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Hermano, mire, de los presidentes ya nadie se acuerda ni de Balaguer, ni de Peña Gómez, ni de Leonel. Y Leonel todavía está vivo, porque pronto son olvidados. Nadie se acuerda de Julio César, el emperador de Roma, ni de Napoleón, el emperador francés. Ya nadie se acuerda de Trujillo, porque pronto dice la Biblia que serán olvidados. Pero el que está en Cristo nunca, escucha bien, el limpiabotas que murió en Cristo, la persona pobrecita que no tenía nada, que no tuvo título, no tuvo propiedades, no fue exitoso en esta vida, para este mundo donde el padre de este mundo es un mono o es el diablo, esa persona era un microbio, un parásito. Su nombre nunca va a ser olvidado porque fue inscrito en el libro de la vida por la sangre de Jesús. Es con sangre que está escrito en ese libro. Por eso Pablo dice que los gobernantes de este mundo pronto son olvidados. Nadie se acuerda de los gobernantes de hace 15 años, ni mucho menos de los 2000 años en que vivió Pablo hacia atrás. Nadie se acuerda de ellos. Nadie. Pero nos acordamos de Pablo. Pero todos los que murieron en Cristo, su nombre está escrito con la sangre del Cordero en el libro de la vida. Y nadie va a olvidar tu nombre. Versículo 7. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Dios tenía este plan escondido desde antes de crear el mundo. ¿Y cuál era el plan? Que tú le entregaras tu vida a Cristo, que tú creyeras en Cristo. Ese era el plan escondido de Dios, y hoy ya no está escondido. Hoy la salvación está a la puerta de tu casa. Si tú estás escuchando este mensaje, es porque Cristo te está llamando. Pero los gobernantes de este mundo, versículo 8, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Versículo 9, a eso se refieren las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que los aman. Escucha este versículo. Ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado, y en ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Todos los que aman a Dios, todos los que han aceptado a su Hijo, y amar a Dios es obedecerlo. Te explico. Tú no puedes amar a alguien sin respetarlo, no lo amas. Cuando amas a Dios, lo obedeces. Escucha, el amor a Dios no es decir yo amo a Dios, yo soy de Dios. No, es obedecerlo. Y si tú lo obedeces, tú demuestras
que amas a Dios. Y dice el versículo 9 que ningún ojo, ningún oído y ninguna mente se ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Ni la mente más grande de este mundo, ni el más inteligente, ni la cantidad de personas que ha existido desde Adán se ha imaginado lo que Dios me tiene preparado a mí y a ti. Pues si tú eres inteligente, si tú eres inteligente como yo, no, sí, claro, eso es inteligencia, eso es sabiduría. Lo que el Padre me tiene preparado a mí, que soy el más pecador aquí que todo. Sí, porque tienes que considerarte así. Porque tú estás en los caminos del Señor, tú no puedes creerte más santo que nadie. Pablo decía que él era el más miserable de los pecadores. Y mientras yo más conozco a Cristo, más pecador me siento. Pero aún ahí en esa debilidad es que Él demuestra su poder en mí. Y si hoy yo soy fuerte, es porque no le he escondido al Señor lo débil que soy. Escucha esto. El que es fuerte en los caminos del Señor es porque no le esconde a Cristo lo débil que es. No le oculta su pecado. Cristo tiene toda la autoridad de entrar en el rincón más oscuro de tu mente y ver el pecado más escondido que tú tengas. David, que significa el amado de Dios, se descuidó una sola vez y trató, por opresión de Satanás, de ocultar su pecado. Dios lo perdonó, pero murieron 3 hijos de David. Murió el primero que tuvo con Betsabé. Betsabé significa hija del juramento. Murió el primer niño. Luego murió su hijo Amnón, que lo mató. Absalón, que significa padre de paz. Luego murió Absalón en la rebelión de Absalón. Luego murió su hijo Adonías. Y David tuvo guerra su vida entera por ocultarle un pecado a Dios. Porque Dios le mandó decir a David con el profeta Natán: tú lo hiciste en privado, tú lo hiciste en la oscuridad, yo lo haré a la luz pública. Y su hijo Absalón, David cometió adulterio en la intimidad y no confesó su pecado. Dios lo perdonó, pero después su hijo Absalón se acostó con 10 concubinas de David a la vista de todo. Y la enseñanza es la siguiente: que Dios lo ve todo. Yo no puedo ponerme un saquito aquí hoy y creer que me voy a burlar de Dios. Claro que no, Dios lo ve todo. Entonces, si tú eres inteligente como Pablo, David aprendió la lección. Después de eso, nada David se le ocultaba a Dios. David se volvió más humilde, David se volvió más pequeño, David se hizo más pequeño, porque David entendía que la unción que le daba a Dios no dependía de que él era el elegido de Dios. No, dependía de que David se humillaba ante Dios. Y si tú lees los salmos mesiánicos y los 75 salmos que escribió David, tú vas a entender el carácter y la personalidad de David después que David entendió que Dios lo que quiere son corazones humillados. Después que David pecó y entendió que no podía ocultarle nada a Dios, mas nunca David le ocultó nada. Y David no perdió una batalla, mas David se volvió un hombre humilde, un hombre conforme al corazón de Dios.
conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David no le ocultó nada a Dios de su pecado. Y Dios lo perdonó. Y Dios lo siguió bendiciendo. Por eso Pablo de Saulo pasó a ser Pablito, el tío Pablo. Tienes que entender que tu grandeza está en reconocer tu pecado y en humillarte ante Dios para que Dios te trabaje. La plata, el que trabaja la plata, la mete a temperatura tan fuerte para quitarle las impurezas. Y sabes cuando la plata está lista, cuando la plata refleja el rostro del que la está trabajando. Así que tú eres como la plata, que tienes que ser sometido o sometida a temperatura fuerte, bajo fuego, y hasta que tú no reflejes el rostro de Cristo en ti, tú no vas a estar listo. Hasta que tú no aprendas a lavar los pies de tus hermanos, tú no vas a ser ministro. Hasta que tú no seas como David, que se humilló y se siguió humillando, tú no vas a ser ungido de Dios. Dios no quiere nada con el altanero. Versículo 10. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. El Espíritu Santo, oye lo que dice aquí, investiga todo a fondo, versículo 10, y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Quieres saber los secretos profundos de Dios? Tienes que dejar que el Espíritu Santo lo investigue y te lo diga. Pero ¿cómo lo va a hacer? Teniendo a Cristo en tu corazón. Versículo 11. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede conocer tus pensamientos excepto tu propia persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el Espíritu Santo. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Al Dios regalarte su Espíritu Santo, tú empiezas a conocer por regalo, porque el Espíritu Santo quiere los pensamientos de Dios. Y se te revela en la Escritura. Versículo 12. Dios revela su carácter y su pensamiento. Es en su palabra. No es como un loco de esto que anda por ahí, que dice que es profeta, o que dice que es apóstol, o que dice que es el ungido, que él es que él tiene la unción. No, todo, no y no. Dios revela su carácter, Dios revela su misterio al que se pone a leer las Escrituras. A ese Dios le revela su palabra. Porque Jesús dice, al que tiene se le dará, y al que no tiene, lo poco que tiene le será quitado y se le dará al que tiene más. Y lo que Dios da está en base a su palabra. Cuando tú lees la Biblia, busca la Biblia y escúchame, y te vuelves un consumidor de la palabra de Dios porque la necesita. Dios empieza a darte más y le dice al Espíritu Santo, dale más a ese hombre, dale más a esa mujer. Me busca en la mañana, me busca en la noche, me busca al mediodía. Le gusta mi palabra, revélale mi secreto. Le dice al Espíritu Santo, revélale mi palabra. Y el Espíritu Santo empieza a abrirte el entendimiento.
Y el Espíritu Santo empieza a revelarte a Jesucristo en toda la Biblia. Y todo empieza a tomar sentido si lees los 55 capítulos que escribió Samuel, si lees los 65 capítulos que hay entre los dos libros de Crónica o los 47 de Reyes. Todo te habla de Jesús. Si te vas a los 50 capítulos del Génesis o a los 40 capítulos del Éxodo, si lees la saga completa de los profetas, los 184 capítulos, o lees los 243 capítulos que hay en los libros de sabiduría, el Espíritu Santo empieza a hablarte de Jesús y todo se te empiezan a revelar, se te empieza a dar más. Y Dios le empieza a quitar al que creía que tenía y te lo daba a ti. Porque te manteniste en la Escritura. Por eso el que revela y el que enseña es el Espíritu Santo, no es el pastor. Por eso el que educa a la iglesia es el Espíritu Santo, no es el pastor, ni el profetista, ni el apóstol. Ni el cura, ni la Virgen María, ni el divino niño. El que revela, escucha bien, la palabra de Dios, a Cristo revelado en la Biblia, es el Espíritu Santo. Porque Pablo dice que nadie conoce a tu espíritu, sino tu propio espíritu conoce tus pensamientos. Y el que conoce los pensamientos de Dios es el Espíritu Santo. Y Él lo revela a quien lo busca. Por eso Jesús dice: busca y encontrarás, toca la puerta y se te abrirá, pide y recibirás, porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que toca a la puerta se le abrirá. Pero ¿cómo tocas a esa puerta? ¿Cómo pides? ¿Cómo recibes? Por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 13. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu Santo nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Yo no estoy usando mis palabras. Yo me dejo usar de lo que pone el Espíritu Santo ahora mismo en mi mente. Y el mensaje del Espíritu Santo es que la palabra y el carácter y la personalidad de Dios se revela por el Espíritu Santo, pero no por un sueño que usted tuvo, no porque le hicieron un cuento. No, cuidado, hay falsos cristianos que son satánicos, que son brujos y se disfrazan de cristianos, pero son trabajadores de Satanás y confunden a las personas que tuvieron un sueño. Mire, mi hermano, si viene una persona y le digo que a mí me dijeron que yo me soñé, que yo vi un ángel, se te puede aparecer un ángel del cielo y predicarte un evangelio diferente, y maldito es. Porque ya la palabra de Dios se reveló, las profecías se revelaron. Y si tú quieres conocer los misterios de Dios, tienes que buscar al Espíritu Santo esta noche. Pero ¿cómo lo busca? Bueno, mira, yo no predico nunca testimonio, ni testimonio mío, porque realmente el testimonio que yo predico es el de Cristo Jesús. Pero yo te puedo asegurar algo. Yo no tengo 50 años en el Evangelio. Yo voy a cumplir 3 años en el Evangelio. Yo no vengo de ninguna iglesia. Yo no recibí educación, escucha esto, de ningún pastor. A mí no me educó nadie. Yo no tuve formación evangélica. Yo era una persona del mundo, sin conocimiento bíblico, pocas cosas sabía, pero ya yo había sido creado para esto. Y el día que Dios me llamó, presta atención,
Yo no sabía ni buscarle en la Biblia. El día que Dios me llamó, yo no sabía prácticamente nada de Jesús. Todavía no sé nada. Y me voy a pasar la eternidad entera allá en el cielo todavía estudiando la Biblia y no sé nada. Pero sí te voy a decir algo, que cuando Dios te llama, Él te entrena. El Salmo 114, en el versículo 1 dice, y el nombre de ese salmo es Jesús es mi roca, aleluya. Dice lo siguiente, busca el Salmo 114, busca el versículo 1 y lee lo siguiente. En el versículo 1 tiene dos oraciones. La primera oración de ese versículo dice, alaben a Jehová, alaben al Señor, mi roca. La segunda oración de ese versículo dice así, Él es quien entrena mis manos para la guerra. Escucha bien esto. Dice que Cristo es quien entrena tus manos para la guerra y adiestra tus dedos para la batalla. Luego dice en el versículo 2, Él es mi aliado amoroso, mi torre de seguridad, mi escudo y quien somete a mis enemigos bajo mis pies. Cuando Dios me llamó a mí, me respaldó con el Espíritu Santo y me hablaba en sueño, me habla ahora mismo a través de la Escritura, pero leyendo la Escritura. Yo le meto a la Biblia más de 7 horas. ¿Y cómo así? Bueno, yo pongo la Biblia cuando me voy. Yo duermo 7 horas y las 7 horas que yo duermo, pongo 3 libros de la Biblia mientras yo duermo. Y así escuchando 6, 7, 8 horas de Biblia, 10 horas de Biblia. Mientras manejaba, mientras hacía ejercicio, yo escuchaba la Biblia. Mientras duermo, escucho la Biblia. Mientras trabajo, escucho la Biblia. En mi casa yo lo que oigo es Biblia. Y fácilmente de 24 horas hay 10 horas de que yo escucho, porque no te digo que la estoy leyendo, que la estoy escuchando. Porque la fe viene por el escuchar, hermano, y por tú escuchar la palabra. El Espíritu Santo dice, ese hombre escucha, esa mujer escucha, yo le voy a revelar los secretos de Dios, yo le voy a revelar el misterio de Dios, yo le voy a revelar la personalidad de Dios, yo le voy a enseñar a ese hombre, a esa mujer, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios, cuál es el carácter de Dios, porque Dios es una persona también que ríe, que llora, que se siente bien, se siente mal, que se enoja y que castiga, que es suave como la brisa, pero también es un fuego que todo lo consume. Y vamos aquí entrando ya al versículo 14. Pero los que no son espirituales, dice el tío Pablo, el tío Pablito, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Los que no son espirituales, y no estoy hablando de personas transparentes o de fantasmas, porque eso no es ser espiritual. Ser espiritual es alimentarte de la palabra de Dios, consumir la palabra de Dios, comer ese pan sin levadura, beber esa sangre, comer esa carne, que son las Escrituras. Ahí es que tú empiezas a ser espiritual. No disfrazándote de loco o no derrizándote el cabello. No, usted no es espiritual así, usted lo que es un ridículo. A Jesús le gusta la gente que se arregle bien. Jesús dice, arréglate, lávate la cara y que nadie vea que estás ayunando. Usted debe de vestir bien. Usted es un príncipe. Usted ha visto a un príncipe como no voy a decir nada. Escucha, arréglese bien. Si usted es mujer y usted es cristiana, arréglese esa cabeza, arréglese esas uñas, póngase un chin de maquillaje para que contente a su esposo. No le haga caso a estos evangelocos
que dicen que el teñirse el cabello es pecado, porque la palabra de Dios dice que no hará blanco o negro un cabello de tu cabeza. Hermano, mire, usted le tiene que faltar media parte del cerebro para usted entender eso mal. Cuando Jesús dice que tú no puedes hacer negro o blanco un cabello, tú tienes que leer el pasaje completo para entender que Jesús no está hablando de cabello, cabezón, cabeza de piedra. Jesús está hablando que todo en el mundo se someta a su voluntad y que la hoja de un árbol no cae si no es su voluntad. Eso no está en la Biblia, pero el que lo dijo tiene razón. Pero sí está en la Biblia que un pajarito no cae a tierra para ser atrapado si Dios no lo permite, y tú vales más que muchos pajaritos. Lea la Biblia, consuma la Biblia para que entiendas esto. Entonces ahora el tío Pablo, que Pablo hacía carpa. Hay mucha gente que se meten a ser cristianos, son cristianos no son cristianos y no quieren trabajar. El cristiano que no trabaja y que no coma, dice el tío Pablo. El tío Pablo hacía carpa con Aquiles y Priscila, que eran del Ponto y vivían en Roma. Y con sus manos Pablo se financió también su ministerio. Y ahora si tú vas, para tú predicar hay que pagarte. Escucha esto. Si no, los predicadores no van. Si no le ponen 20,000 o 30,000 pesos, no van a una iglesia pequeña. A eso hay que darle una pela, como la daba mi abuela Noé, con un alambre de teléfono de cobre. Dale una pela. La palabra de Dios usted no tiene que estar pidiendo ni cobrando para predicarla, se predica gratis. Versículo 14. Pero los que no son espirituales, y es lo que no consumen la palabra de Dios, no pueden recibir, que no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Si tú no lo consumes la palabra de Dios, olvídate de recibir las verdades de parte del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no te la va a decir. Te va a hablar el otro espíritu, que es del mundo. En otras palabras, te da mentira el espíritu del diablo. Escucha esto. Si el Espíritu Santo de Dios no te da las verdades, no te las revela, porque tú no consumes su palabra, porque tú no la adoras, porque... ¿Y qué es eso de consumir? ¿De dónde te sacó eso, hermano? Bueno, búscate el capítulo 6 del Evangelio de Juan, cuando Jesús le dice a los fariseos: si tú no comes mi carne y bebes mi sangre, no puede ser mío. No puede ser de Dios si no consumes, si no comes el pan que bajó del cielo y no fue el maná. Porque los israelitas le dijeron, los fariseos, esos hijos del diablo, le dijeron a Cristo que Moisés le dio pan del cielo. Y Jesús le dijo: no fue Moisés quien le dio el pan del cielo, fue mi Padre que le dio comida de ángeles allá por 40 años a los israelitas rebeldes. Y ahora no es la comida de ángeles, no es el maná. Maná significa ¿qué es esto? Porque cuando llovió el maná, los israelitas dijeron: ¿qué es esto? Y así le pusieron maná. Maná no el grupo de rock que anda por ahí, no. Maná significa ¿qué es esto? Pero ahora Dios nos está dando un pan que era de ángeles, porque ese maná, dice la palabra, que era la comida de ángeles. Los ángeles comen. Si no, Dios me está dando. Dios me está dando el pan de vida a Cristo Jesús. Y cuando tú comes ese pan, cuando tú bebes esa sangre, ¿qué pasa? El Espíritu Santo empieza a revelarte. Pero si usted tiene 75 años en una iglesia, hermanito, hermanita, y usted no consume la sangre de Cristo, usted no consume el pan de Cristo, el Espíritu Santo tiene 75 años esperando que usted la consuma para revelarla.
se va a morir y no se la van a revelar porque no la consume. Cómala y bébala. Versículo 15. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas. Lo que consumimos la palabra de Dios, lo que nos desayunamos con la palabra de Dios, lo que nos bebemos la sangre de Cristo y comemos su carne, dice Pablo, el tío Pablo. Podemos evaluar todas las cosas, pero nosotros mismos no podemos ser evaluados por otros. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que el que consume la palabra de Dios, el que se dedica a la palabra de Dios, a leer Biblia, pan, Biblia, puede evaluar todas las cosas, porque la palabra de Dios evalúa todas las cosas. Ahora bien, te voy a hacer el ejemplo conmigo. Yo puedo evaluar todas las cosas del mundo por la palabra de Dios, no porque esa es la mente de Dios, no la mía. Y yo aprendo de la mente de Dios. La mente de Dios es perfecta, yo soy imperfecto. La mente de Dios es santa, yo soy un pecador. La palabra de Dios todo lo sabe, yo no sé nada. Ahora, yo sé una cosa. Yo no soy santo, pero me santifico por su palabra. Yo soy pecador, pero Él me quita el pecado por yo creer en su Hijo. Yo soy de mente corta, de mente estrecha, pero su palabra no. Y al yo tener amor por su palabra, el Espíritu Santo me la revela y también me hace evaluar todo el mundo. Pero el mundo no puede evaluarme a mí. Ahora escucha esto. Los que son del mundo no pueden evaluarme a mí. No pueden juzgarme a mí y no pueden condenarme a mí, porque ya el juez me perdonó y el juez eliminó por su palabra, por yo creer en su Hijo, mi condena. Me rompieron el expediente, me archivaron el expediente y ahora sí, porque Cristo venció, yo también vencí. El mundo no puede juzgarme a mí o decirme que yo no puedo ser salvo. Por eso, gracias a Dios, yo no le hago caso a nada de lo que el otro piense de mí. Del mundo, ahora sí, de la palabra, claro que sí. Por eso Pablo dice, entiende lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por los del mundo. Por lo del mundo. Si tú eres espiritual, si tú consumes la palabra de Dios. Versículo 16, versículo final. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Dice, ¿quién puede conocer los pensamientos de Dios? Nadie, solo el Espíritu Santo. ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a alguien? ¿Quién le va a enseñar a Dios? ¿Tú crees que tú puedes enseñarle algo a Dios? ¿Tú crees que tú puedes enseñarle a alguien que creó la mente? ¿Que te creó a ti? ¿Tú crees que puedes enseñarle algo a Dios que diseñó la parte más sensible de tu cuerpo? Que te dio un soplo de vida. ¿Tú crees de verdad que tú puedes enseñarle? No, tú tienes que estar loco, hermano. Tienes que tener la mente frita para creer que tú puedes enseñarle. A Dios nadie le enseña nada. Dios es el que enseña. Tú no naciste para reclamarle o enseñarle nada a Dios. Tú naciste para obedecer a Dios y que Dios te enseñe a ti. Tienes que entender eso. Tú eres una creación, yo soy una creación. Dios no es creación. Ah, pero si Dios me creó a mí, creó al mundo, creó a los ángeles, ¿quién creó a Dios? Yo te tengo la respuesta. ¿Tú quieres saber esta noche quién creó a Dios? Acepta al Señor Jesús, sálvate, y cuando tú lo veas cara a cara le preguntas y me dejas saber.
porque ni yo en su presencia le preguntaría eso. A mí eso no me interesa. A mí me interesa que yo existo, que Él existe y que yo existo por Él. ¿De verdad tú crees que puedes conocer el pensamiento de Dios? ¿Tú crees que sabes lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros no entendemos estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque Cristo nos dio su mente. Cristo me dio su mente y me la va revelando poco a poco según Él quiere, porque es un regalo. Y ahora yo no pienso con la mente de un hombre, ahora yo pienso con la mente de Cristo.